El cuento Una rosa para Emily lo he leído en el libro Los mejores cuentos de misterio de Agustí Bartra, consultado en la Biblioteca Nacional de México. Es curioso que el abuelo de Faulkner, quien se llamaba William Faulkner, según el diccionario Bompiani de autores literarios, ese coronel William Faulkner, en lugar de AU solo lleva una A, Faulkner, compuso una novela popular, dice, La Rosa Blanca de Memphis, The White Rose of Memphis. Y yo quiero empatar ambos títulos por la intención puritana de Faulkner de desplegar unos personajes muy apegados a las tradiciones sureñas de aquellas casas señoriales construidas sobre aquellos enormes campos de algodón, pero también sobre el sudor de miles de esclavos negros. Nuestro personaje central es Miss Emily Grierson, o Emily Grierson. Se nos da todo un panorama de la vida de Emily desde su juventud hasta su fallecimiento, manejándolo Faulkner en una forma curiosa de ir de un lado hacia otro en el tiempo, presentándonos a nuestro personaje a veces esbelta y joven, y en otras ocasiones ya mayor de los 40 y con una figura gordita y con el pelo ya canoso. Emily Grierson vivía en una casa de madera grande y cuadrada, que en su tiempo había sido blanca. Estaba decorada de cúpulas y espiras, balcones tallados en el estilo pesadamente frívolo del año 70. Pero hablando del año 1870. La casa se convierte al mismo tiempo en un personaje, puesto que Emily vive dentro de ella y prácticamente en el tiempo presente nunca sale de ella. Se mencionan diferentes momentos en los que se atrevió ella a salir a pasear en el cabriolé con aquel novio suyo yankee que vino a hacer ciertas construcciones y que después se casaría con ella. La historia nos narra cómo Miss Emily no pagaba impuestos, debido a que desde 1894 el coronel Sartoris, el alcalde, había promulgado un edicto prohibiendo a las mujeres negras aparecer en las calles sin delantal. Desde aquel día le eximió de pagar impuestos, supuestamente por un favor que el padre de Emily
le había hecho, y que era una manera de pagarle su ayuda al gobierno. Cuando llegó una nueva generación de gobernantes, se dieron cuenta que Miss Emily no pagaba impuestos e intentaron por todos los medios convencerla de que lo hiciera, pero ella rechazaba todas sus peticiones con negativas y devolviéndoles todos los requerimientos que le enviaban. Incluso llegó a decirles que le preguntaran al coronel Sartoris, a pesar de que éste ya había muerto hacía más de 10 años. Aquel consejo decidió ir incluso a su propia casa para hablar con ella, pero su voz, dice, resonó seca y fría, respondiéndoles: no tengo impuesto que pagar a Jefferson. El coronel Sartoris me lo explicó. Quizá alguno de ustedes podrá consultar los archivos del municipio para que todos sepan a qué atenerse. A Miss Emily nos la presentan como un personaje sumamente altivo, muy altanera, muy a la usanza antigua de aquellas mujeres emperifolladas del sur, esposas de hacendados, dueños de enormes campos cultivados por los negros. Lo único que le quedaba a ella después de la muerte de su padre era su casa, en la cual vivía, en el piso de arriba, y un negro, su fiel ayudante, que era a la vez mayordomo y cocinero, el cual era conocido porque salía diariamente con la canasta para ir a comprar los víveres. Y las mujeres decían: ¿cómo es posible que un hombre se encargue de la cocina? Es interesante que toda la narración del cuento es hecha por alguien del pueblo, quien, junto con los demás, observa la vida de Miss Emily. La ven como una especie de monumento, una especie de gran señora, un personaje del pueblo que les pertenece, un icono de su propia población, un símbolo quizá de aquellos que pelearon en la guerra civil del lado del sur. Yo no tengo que pagar ningún impuesto a Jefferson. Tobías, el negro apareció. Acompaña a esos señores. Así fueron vencidos definitivamente, como lo fueran sus padres 30 años atrás con respecto al olor. Dice, esto ocurrió 2 años después de la muerte del padre de Miss Emily, y poco tiempo después que su pretendiente, aquel que nosotros creíamos que se casaría con ella, la abandonara. Sucedió que olía muy feo en su casa, y algunas señoras pidieron que el gobierno le mandara algún aviso para que no siguiera ese mal olor. Entonces algunos hombres del gobierno se atrevieron a entrar con miedo y respetuosamente a la propiedad, y entrando por el sótano empezaron a esparcir cal por toda aquella parte, por abajo de las habitaciones, por afuera de la casa. Cuando se retiraron solamente se vio la silueta de Miss Emily recortada en su ventana. Y es que, volviendo en el tiempo, para el padre de Miss Emily, ningún joven casadero era bueno para ella. Siempre esbelta, siempre hermosa, con su pelo oscuro, pero delante de ella el padre, con sus pantalones de montar y su fusta en la mano, azotándola contra las piernas.
impidiendo que los jóvenes se le acercaran. Por cierto que cuando su padre murió, ella afirmaba que él no estaba muerto, y así durante 3 días, y solamente se dio cuando ya iban a recurrir a la ley y a la fuerza. Y dice, enterraron a su padre a toda prisa. Nadie dijo entonces que estaba loca. Después se cortó el pelo y lo llevaba corto. Y así parecía un poco un ángel de iglesia. Cuando el municipio aprobó la pavimentación de las calzadas, dice que llegó un yankee llamado Homer Barron, un yankee, un hombrón resuelto y de voz tonante y ojos más claros que su tez, el cual gritoneaba a los negros para que trabajaban, y era demasiado sociable, de modo que cada vez que se oían grandes carcajadas en la plaza, era seguro que Homer Barron se hallaba en el centro del grupo. Poco después, se vio a Miss Emily paseando con él, en el cabriolé del alquilador de coches, dice, con sus ruedas amarillas y su tronco de caballos bayos. Entonces, las señoras decían, naturalmente, una Grierson no pensará nunca seriamente en un norteño, en un jornalero. Para ellas ella era una dama que la nobleza obliga, y se limitaban a decir, pobre Emily. Sus parientes deberían venir a su lado. Pero resulta que aunque tenía parientes en Alabama, su padre se había disgustado hacía muchos años con ellos debido a la herencia de la anciana señora Wyatt, la loca, y las dos familias habían dejado de verse. Ni siquiera habían venido al entierro. Entonces decía la gente, pobre Emily, aunque ella paseaba bajo el sol de las tardes dominicales con aquel yankee en el tronco de caballos bayos que pasaban con su ligero y suave clop clop. Pobre Emily. Era el clásico personaje que pertenece a una clase social alta y a la vez altiva, pues dice que llevaba la cabeza erguida, aun entonces cuando creíamos que ya había sido vencida. Y esa altivez le daba un toque de impenetrabilidad. Fue en aquellas fechas que compró el veneno para las ratas, el arsénico. Y es que llegaron 2 primas suyas a vivir con ella. No que ellas fueran las ratas, pero ella fue a la droguería y le dijo al droguero, quiero veneno. Quiero veneno, dijo ella. Bien, Miss Emily, ¿qué clase de veneno? ¿Para ratas o algo así? Yo le recomiendo... Quiero el mejor que tenga usted. Poco me importa cuál. Bueno, tengo algunos que pueden matar a un elefante. Arsénico, atajó ella. ¿Es de buena calidad? Arsénico, naturalmente, Miss Emily. Sin embargo, lo que usted desea... Yo quiero arsénico. El droguero la miró. Ella le devolvió la mirada, tiesa, con el rostro como una bandera desplegada. Sí, claro está, dijo el droguero, si es lo que usted desea. Pero la ley exige que usted manifieste qué empleo piensa darle. Miss Emily lo miró fijamente, con la cabeza hacia atrás para poder mirarlo mejor, a tal punto que el hombre desvió los ojos y fue a buscar el arsénico que envolvió. El pequeño mandadero negro le trajo el paquete. El droguero no reapareció. Cuando ella, una vez en su casa, abrió el paquete, vio que habían escrito sobre la caja bajo la calavera y las tibias en cruz la leyenda para las ratas. Entonces la gente comenzó a decir que Miss Emily se iba a suicidar. Considerábamos que era lo mejor que podía hacer. Por otro lado, cuando empezaron a verla en compañía de Homer Barron, también dijimos, se casará con él.
Aunque él decía que era incasable, afirmamos, ella acabará por convencerlo. Un día ella fue a la joyería y encargó un juego de tocador para hombre de plata con las iniciales HB grabadas en cada pieza. 2 días después supimos que había comprado un ajuar completo de hombre, comprendido un camisón, y dijimos, se han casado. Cuando terminaron las obras, Homer se marchó. Fue normal para nosotros, pues supusimos que él se había ido para preparar el traslado de Miss Emily y para darle oportunidad de librarse de sus primas. Lo cierto es que al cabo de una semana ellas se marcharon, y como suponíamos, 3 días después, Homer Barron estaba de regreso en nuestra ciudad. Un vecino vio al negro hacerle entrar por la puerta de la cocina una tarde al anochecer. Aquella fue la última vez que se vio a Homer Barron. Durante algún tiempo, tampoco vimos a Miss Emily. El negro entraba y salía con su cesta de provisiones. Cuando volvimos a ver a Miss Emily, había engordado y sus cabellos encanecían. Durante los años siguientes, sus cabellos eran cada vez más grises, hasta el momento en que, al cobrar un color de gris acero, pimienta y sal, dejaron de cambiar. El día de su muerte, a los 74 años, esos cabellos eran todavía de un intenso color gris acero, como los de un hombre activo. Aquí debo de decir que la manera en que el autor trata la narración me recuerda un poco o me da un aire de Juan Rulfo. Quizá Juan Rulfo se inspiró en este autor en sus lecturas, y no sería descabellado decir que también le da un aire a García Márquez, el cual también era un gran lector, y Faulkner debió haber sido una gran influencia para él también. Si nos fijamos, ambos autores manejan lugares específicos que se convierten en lugares universales, en los cuales se desenvuelven sus personajes dentro de una localidad y donde el factor psicológico es fundamental para el desarrollo de la trama, no tanto las acciones como el drama psicológico. Así Faulkner nos envuelve en la maraña de una historia personal que afecta a todo el poblado, algo parecido a lo que sucede en Comala, con aquel hombre que busca a su padre y se pone a dialogar con los espíritus de los muertos. Algo similar a lo que sucede en 100 años de soledad, donde los personajes suben y bajan por el pueblo sin abandonarlo, y donde se desarrollan sus vidas y sus muertes. Así, durante días, meses y años, vimos al negro ir y venir, cada vez más canoso y más encorvado, con su cesta de mercado. Cada mes de diciembre se le mandaba un aviso de impuestos que el correo nos devolvía a la semana siguiente con la palabra rechazado. La única vez que Miss Emily abrió su casa fue cuando, después de los 40 años, comenzó a dar clases de pintura sobre cerámica. Esta actividad duró durante 6 o 7 años, hasta que las alumnas se casaron, tuvieron sus hijas y a su vez ya no las mandaron a las clases. Entonces se volvió a encerrar en su casa. Cuando cayó enferma, solamente la atendía a Tobías, su fiel mayordomo, quien permaneció con ella hasta su muerte. Faulkner obviamente no abandona el gusto de llamarle negro una y otra vez, puesto que él mismo creció en ese ambiente sureño a las orillas del Mississippi, nieto de un coronel, propietario de haciendas, y viendo todo el tiempo a personas afroamericanas considerándolas como inferiores a él. Por eso cuando dice que murió Miss Emily y la gente llamó a la puerta,
El negro vino para recibir a la primera de las damas y las hizo pasar. Después desapareció, salió por la puerta de atrás y no se le volvió a ver. Para aquel entonces Miss Emily se había cambiado a la parte baja de la casa. Ya nunca más volvió a vivir arriba. Había un cuarto que estaba sellado y nadie había entrado en él hacía mucho tiempo, en la parte de arriba. Solamente cuando se enterró debidamente a Miss Emily, nos atrevimos a abrir la puerta. Y voy a leer el final, puesto que este cuento no fácilmente lo vas a leer completo. Cuando bajo la violencia de los golpes se hundió la puerta, la habitación pareció llenarse de un polvillo penetrante. Parecía que un sudario impalpable y acre estaba desplegado sobre todo cuanto se hallaba en aquella estancia adornada y amueblada como para unos esponsales. Sobre las cortinas bordadas de un rosa marchito, sobre las pantallas rosadas de las lámparas, sobre el tocador, sobre los delicados objetos de cristal, sobre las piezas de neceser para hombre, con su reverso de plata empañado, tan empañado que el monograma se había oscurecido. Sobre una silla estaba el traje, cuidadosamente doblado, y debajo, separados, los 2 zapatos y los calcetines. El hombre estaba acostado en la cama. Durante largo rato permanecimos allí inmóviles, contemplando su profunda y descarnada mueca. El cuerpo había debido reposar durante un tiempo en la actitud de un abrazo, pero luego el sueño que siguió al amor, que hasta conquista a la mueca del amor, habíalo engañado. Lo que quedaba de él, descompuesto bajo lo que quedaba del camisón, se había vuelto inseparable de la cama en que yacía, y encima de él y de la almohada que tenía a su lado descansaba aquella capa lisa de polvo tenaz y paciente. Luego advertimos la huella de una cabeza en la otra almohada. Uno de nosotros tomó algo de esa almohada y, al inclinarnos, mientras el fino, el impalpable polvo nos llenaba la nariz de acre sequedad, vimos que era un largo cabello de color gris acero. Así Faulkner nos deja recrearnos en el misterio, en las posibilidades del horror, de la morbidez de un ser enfermo, de las complicidades de su mayordomo y de la propia población, el hermetismo que caracterizaba a Miss Emily contrastaba totalmente con la murmuración de sus conciudadanos, aquellos vecinos y vecinas que miraban su vida por detrás de las cortinas desde sus propias casas, herméticamente encerrados a su vez en sus propias vidas. Pero Faulkner nos mete en la historia y nos azora con el racismo característico de esa parte de los Estados Unidos, el cual nunca se acabó y que ahora, en nuestros tiempos, ha tomado fuerza hacia cualquiera que no sea como ellos. Finalmente nos azoramos ante la finura, la pulcritud de una loca, ante su empecinamiento de permanecer altiva, como si fuera una señorona de los tiempos antiguos, de aquellos campos de algodón prósperos, y ahora venida a menos, dejándonos ver su decadencia día tras día hasta su muerte. Y cómo al mismo tiempo produce la muerte de los yanquis, de aquellos seres odiados para ellos, representados en la vida de Homer. Es la eterna lucha entre el norte y el sur, entre los blancos y los blancos que odian a los negros, contra los blancos que no los odian, sino que los protegen,
pero que son a la vez paternalistas, y total, que este es el cuento de nunca acabar. En el momento de esta grabación está Trump promoviendo el racismo, impulsándolo nuevamente, propugnando por una América nuevamente blanca para los blancos, añorando quizá viejas glorias de racista, recreándose en el dominio sobre los más necesitados y sobre los que no son de su propio color. Por cierto, Rosita. Así Faulkner critica aquella triste realidad del lugar en donde nació, retratando fielmente la actitud de aquellos viejos hacendados venidos a menos durante las épocas de las crisis financieras en los Estados Unidos. Es interesante leer a Faulkner. Anímate y busca otras obras suyas. Soy Vic y nos vemos en la próxima lectura.